Hola, ¿cómo están? Nuevamente un abrazo donde quiera que se encuentren. Es un placer para mí poder y trabajar para el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Donde quiera que se encuentren, un abrazo. El título de esta plática es Dios nos habla hoy. Vamos a ver qué dice el libro de Jeremías. A mí me impacta mucho la vida de Jeremías porque en la vida de Jeremías habla que él tenía propósitos en su vida, pero no había contado con los propósitos de Dios. Por eso en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versos 5 y 6 y 7, habla acerca de lo que Dios le dice a Jeremías cuando ya Jeremías piensa que va a tomar sus decisiones. Dios le dice: hey, párate ahí, porque tu misión no es la que tú crees, sino la que yo tengo para ti. Así pasa en la vida de muchas personas, que muchos pensamos tener misiones que nosotros mismos nos proyectamos, sin saber que Dios tiene planes sobre nuestra existencia y que Él es el dueño de la existencia. Vean lo que dice aquí en el verso 4 del libro de Jeremías, en el capítulo 1, dice: vino palabra del Altísimo a mí diciendo: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Y entonces dijo Jeremías, ¿sí? Ay, Señor, yo aquí no sé ni hablar porque soy un niño. Y me dijo el Altísimo: no digas soy un niño, porque todo lo que yo te envíe irás, y todo lo que tú digas, que yo te diga que tengas que decir, tendrás que decirlo. El centro no era ese de la plática, el centro es de lo que hoy nosotros tenemos que vivir en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vea lo que dice la Biblia. En el capítulo 9, verso 23 dice: así dice el Altísimo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe por las riquezas que tiene y posee. No, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, si es que se debe de alabar alguien, es el que me entiende y me conoce, que yo soy el Altísimo, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas son las que yo quiero, dice el Altísimo. ¿Sí? Fíjense nada más. Entonces, mis hermanos, a veces yo me pongo a pensar, porque a veces pienso y digo: ¿por qué tanta guerra en los medios? ¿Por qué tanta guerra entre pastores? ¿Por qué tanta guerra entre muchas denominaciones? ¿Por qué tantas guerras de ideologías y de doctrinas? Porque al final de cuentas son doctrinas de cada uno de los grupos. ¿Por qué, si la Biblia es clara cuando dice que el que se quiera alabar, alábese en conocer al Señor, ¿sí? Y entenderlo? Dos puntos aquí yo encuentro en esta escritura que dicen que el que quiera estar bien con el Señor, en el verso 24 dice del capítulo 10 de Jeremías, del 9, perdón, de Jeremías, dice en el verso 24: mas alábese en esto el que se tiene que alabar, en que me entienda y me conozca. Dos cosas: me entienda y me conozca. Hay gente que precisamente se pone a defender para ellos una fe, una creencia, pero que no está cimentada en la veracidad de Dios, sino en la veracidad de una doctrina, de un mandamiento precisamente explicado y enseñado por hombres. Por eso es que en mis videos, en todos los videos que su servidor tiene, por lo regular siempre menciono el libro del Nuevo Testamento, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Por lo regular no se me pasa esa cita porque no se me olvida, en la cual dice el Señor que la unción que está en nosotros nos enseña todas las cosas. Y claramente, volviendo a Jeremías, vamos al 33:3, donde hay un misterio. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. El problema es que no lo ha entendido de memoria, porque saberlo de memoria y comprenderlo son dos cosas muy diferentes, mis hermanos. Vea lo que dice aquí en el
capítulo 33 de Jeremías, verso 3 a la letra, y dice así, 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, ahí está el primer punto, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamar a Dios es el punto que muchos no hacen, solamente estudian la Biblia y pues leen la Biblia, ¿verdad? Aprenden de los pastores, que cada pastor da el tema como le venga en gana. Si el pastor lo manipula, si el pastor le pone de más, o si el pastor aprendió de mala fuente va a proclamar la mala información. ¿Por qué? Porque definitivamente no tenemos un fundamento en el cual la buena fuente esté certificada. Es como cuando usted busca una información en Facebook, en YouTube, pues hay miles que dan la información, pero la información tiene que tener veracidad, tiene que tener fundamento, tiene que tener hasta cierto punto entendible lo que está diciendo, hasta cierto punto tiene que estar fundamentado en Torah, tiene que estar fundamentado en Brit Hadashah, tiene que estar fundamentado, en las profecías y en la presencia misma de Dios. Porque si Dios te está hablando a ti, ¿tú por qué estás pidiendo información por otro lado? Dice aquí, clama a mí, que es lo primero que tienes que hacer, y el Señor te va a responder. Son 2 puntos. Y luego dice que te va a enseñar cosas grandes y ocultas. Grandes porque son de Él, y ocultas porque no las sabe la ciencia, no las sabe la teología, no las sabe el hombre común, no la sabe el hombre que no busca a Dios, la mujer que es insensata. No va a tener, ¿sí?, esta información que cura, información que levanta, información que restablece las familias, información que alinea la casa, que nos lleva en orden delante de Dios. Las casas están divididas. Últimamente ha habido muchos problemas en las casas, hay separaciones, los hijos desobedientes, las hijas desobedientes, es algo terrible. En los medios todos se agarran contra todos, todos se dicen que tienen la verdad, todos se manotean con todos, y desafortunadamente, mis hermanos, hemos perdido el principio, que es clamar al Señor para que Él nos responda y nos enseñe a nosotros, ¿verdad?, las cosas grandes y ocultas que Él tiene para nosotros. Y volviendo otra vez al tema, en Jeremías capítulo 9, verso 24, dice que debe de alabarse en esto el que debería de alabarse, el que entiende a Dios y lo conoce. Entender a Dios es saber que Él quiere que guardemos los mandamientos, y los mandamientos del Espíritu, los mandamientos que Él dice que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Es el primer mandamiento glorioso, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vemos que en los medios de comunicación, mis hermanos, hay dimes y diretes, hay debates hasta con palabras altisonantes, con palabras ofensivas, con palabras denigrantes. Entonces yo no puedo entender cómo alguien se atreve a hablar de Dios en este punto de vista, viéndolo como un observador. Yo no puedo tomar un ejemplo de alguien que me está diciendo de groserías o me está maldiciendo y me dice que él tiene a Dios en su corazón, con todas las maldiciones que salen de su boca. Ahora, yo entiendo que todos nos enojamos, porque la Biblia dice, enójense, airaos, pero no pequen, ¿sí? No se ponga el sol sobre su enojo, no tomen decisiones y acciones después del enojo que sean reprobadas delante de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí la sabiduría perfecta es, como dice Jeremías capítulo 9, verso 24, alábenle, ¿sí?, los que le deben de alabar cuando lo entiendan y lo conozcan. Cuando lo entiendan es obedecer, y conocerme es que cada día nosotros entremos en esa intimidad con Dios, como dice aquí en 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Y de esa manera, cuando Dios te enseña esas cosas, Dios, a través de su palabra y su espíritu, va a empezar a abrir mentes, va a empezar a abrir corazones. Nosotros no cambiamos a la gente. Nosotros los humanos no podemos transformar a la gente, porque el mal que está dentro de la gente son espíritus inmundos, no es la actitud de la gente. A veces pensamos que la gente es mala, que la gente es envidiosa, que la gente es idólatra, que la gente es borracha, que la gente es... Todo eso es lo que nuestra mente natural piensa, pero no hemos pensado
que hay posesión de espíritus que los esclavizan, como en algún tiempo a mí me esclavizaron a vivir un mundo de desorden, que pensaba que era yo el que lo hacía, mas no entendía que habían espíritus dentro de mí que me esclavizaban a hacer y a desarrollar actos que no estaban en mi voluntad total de hacerlas, pero sí como esclavo de ese pecado, de ese deseo, yo accedía, ¿sí?, siendo seducido, ¿sí?, y en el deseo que yo tengo se complementaba para que yo anduviera en camino de muerte. Así es que, mis hermanos, yo hoy les dejo la reflexión de la moraleja: clamen al Señor para que Él les enseñe, les responda y sobre todo les revele los misterios escondidos, mis hermanos. Cuídense mucho. Esta es la reflexión de esta mañana. Que todo salga bien en su casa, en su trabajo, donde quiera que estén. Un abrazo fuerte desde Puebla, México. No se les olvide compartir y sobre todo vivir en la presencia del Señor. Cuídense mucho. Nos vemos en los siguientes videos.